Buenas tardes muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual. Antes de que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver, en la temática que nos corresponde ver, es importante recordar reglas que nos permiten mantener nuestra sala o nuestra clase más bien con las menos interrupciones posibles. Como reglas principales se les solicita apagar sus micrófonos, poder mantener encendidas sus cámaras para poder visualizar el trabajo que nosotros vamos haciendo, la utilización de audífonos y manos libres para poder disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido, el chat solo darle una utilidad en función de la clase y no rayar la pantalla, por favor. Bien, para ordenarnos y cuantificar nuestra clase, estamos en la clase 31, perdón, me equivoqué aquí, esta es 31. Sí, aquí arriba está. Esta es la clase 31. Ahí sí. La clase 31. Y lo que vamos a ver hoy, como título, es la ley de Ohm. ¿Ya? Que nos va a ayudar a explicar un poquito el comportamiento de este flujo eléctrico que nosotros hablábamos las clases anteriores y que nosotros podemos reconocerlo a través de la corriente eléctrica. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a tratar de, como desafío en esta clase es poder reconocer algunos conceptos básicos de la electricidad y que nos van a poder ayudar a poder cuantificarla, a poder medirla, a poder saber en relación a los artefactos eléctricos cuánta cantidad de energía es lo que pasa por cada uno de los artefactos. De hecho, usted lo puede vivenciar claramente ahora, que su computador o su celular o donde usted tiene la posibilidad de poder observar esta clase, necesita de este flujo de electrones que pasen por ciertos conductores, que pasen por cierto camino, y es ahí donde nosotros vamos a enfocarnos. Vamos a reconocer conceptos básicos de la electricidad que nos ayude a explicar ese proceso que nosotros lo vivenciamos cotidianamente, pero que difícilmente nos detenemos para poder analizarlo, para poder entenderlo y principalmente para poder explicarlo. Ok. Nosotros sabemos que la unidad, primero que la electricidad es un flujo de electrones, ¿cierto? Y que se iban a medir. ¿Alguien se acuerda cuánto equivalía a un coulomb? ¿Cuánta cantidad de electrones? Claro, hablábamos de que este flujo de electrones iban a pasar por un lugar, pero no, es sumamente difícil poder contar un electrón, dos electrones, tres electrones, porque son muchos la cantidad de electrones que pasan por este cable, por esta sección, por este material, ¿ya? Entonces, como son muchas las cantidades, utilizamos una unidad de medida, que son los coulomb. Ahí está. Un coulomb, ¿a cuántos electrones equivale? A 6,20, sí, millones de electrones. Por lo tanto, quintillones de electrones. Es mucho mayor la cantidad, son quintillones de electrones. ¿Ya? Ni siquiera es billones ni trillones, son quintillones de electrones que pasan por un segundo. A eso le vamos a determinar Coulomb. ¿Y de dónde viene eso? Del estudio que hizo Charles Coulomb, que es un físico que estudiaba la electricidad francés, y él descubrió que, o determinó más bien, que por un Coulomb iban a pasar 6,23 quintillones de electrones. Es sumamente, podrán entender, chiquillos, que por la cantidad que les digo, 6,23 quintillones de electrones es sumamente difícil poder contar uno por uno. Entonces lo que se determinaba es que por cierta sección, en cierto tiempo, pasaban 6,23 quintillones de electrones. Y a ese pedacito le vamos a llamar un Coulomb. ¿Sí? Eso es lo que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Perfecto? ¿Dudas hasta el momento, chiquillos? ¿No? ¿No? Perfecto. Solo estrellas, solo respondió. Hay 15 alumnos aquí. Necesito un no, pues si tampoco es tan difícil escribir un no. Gracias, gracias. Gracias, Estrella, gracias, Brigitte, gracias, Nico. Gracias, gracias, Ivania. Algunos asentaron con la cabeza, o sea, dijeron ¿Ya? no. Perfecto, gracias, tía. Gracias. Bien, muchachos, eso. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Principalmente, muchachos, ahora seguramente les va a sonar muy abstracto lo que vamos a ver o lo que estamos viendo, pero lo vamos a llevar a la construcción digital por un simulador,
de crear circuitos eléctricos y poder construir espacios, por ejemplo, una sala, para poder entregarle la cierta cantidad de energía. Si nosotros a un artefacto eléctrico lo sobrecargamos, va a explotar. Por lo tanto, resisten cierta cantidad de electrones. Y es ahí donde yo quiero que nos enfoquemos. Y también, de manera paralela y complementaria por lo demás, le va a servir como materia, ya como concepto básico, a las personas que quieran estudiar algo relacionado con la electricidad, ¿ya? Y seguramente también, si usted el próximo año decide irse a un liceo técnico en donde tenga esa carrera, va a ir muy bien preparado si entiende esto, principalmente donde lo queremos llevar a la vida cotidiana, ¿ya? Ok. ¿Alguien me podría decir qué significaba el voltaje? Porque lo que acabamos de ver es amperes, ¿cierto? Esto, los coulomb, es amperes, que nosotros vamos a medir la cantidad de electrones que pasan por un lugar. Esos son los amperes y se miden con un coulomb, ¿sí? Necesito que lo registre eso, por favor. ¿Sí? Está en la clase 29 y 30. Está como materia, que es amperaje y voltaje, ¿ya? Esto, lo que estamos viendo ahora, tiene vinculación, los coulomb tienen vinculación con el amperaje. ¿Alguien me podría decir qué era el voltaje? ¿En qué se diferenciaba con el amperaje? ¿Puedo escribir? No lo sé. Perdón, no lo alcancé a escuchar, se escuchó ahí robotizado. La velocidad, o sea, como por ejemplo en el metro, ve que hay como ¿Ya? sale como un rayo. Si tú lo tocas, Sí. ay, no sé cómo explicarlo, pero como Dale, que si está bien. ya, eso, o sea, porque por el voltaje y la velocidad, como en el metro, esa cuestión, Perfecto. esa cuestión, ya, eso. José, escúchame. Y con esto ya es la guinda de la torta que le voy a poner. ¿Es la velocidad de qué, José? ¿La velocidad de qué es lo que es el voltaje? Tú me dices, es la velocidad, perfecto. Es la velocidad, pero ¿la velocidad de qué? Sí, Connie, es la velocidad, está bien. Ya, la intensidad, perfecto. Pero la intensidad de la velocidad de qué? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿O qué es lo que queremos medir más bien? De los electrones, perfecto. Del flujo de electrones. Entonces estamos con el voltaje, nosotros nos decimos, uy, ahí pasa mucha velocidad de electrones. Si tiene un alto voltaje es porque por ahí ese flujo de electrones, ese camino de electrones pasa mucha cantidad, mucho amperaje con ese voltaje. ¿Sí? Mucha cantidad de electrones a mucha velocidad. Eso es un alto voltaje. Perfecto, ven que lo tienen clarito aquí en la cabeza. Si no son tan difíciles cuando lo llevamos a la cotidianidad. Perfecto. Bien, ¿de dónde salió esto? De Alessandro Volta, que creó una pila voltaica. Y de ahí él empezó a decir, ok, estos objetos pueden almacenar cierta cantidad de voltaje. Nosotros hoy día podemos ver unas pilas que son diminutas, pequeñísimas, las pilas de los relojes, las pilas triple A, que son súper pequeñitas. La primera pila era medía 1,5 metros aproximadamente, la primera pila que creó Volta, ¿ya? Pero claramente esa pila de gran tamaño fue un invento revolucionario porque se podía almacenar esta energía eléctrica. Se podía almacenar, yo la podía desplazar. Imagínense que era una mochila, una pila gigante en la mochila, que muchas personas también generaban descarga eléctrica. Entonces ahí claramente se fue mejorando hasta la actualidad con lo que nosotros conocemos hoy en día con la pila, ¿ya? Con la pila que almacena el voltaje. Entonces el voltaje bien clarísimo lo tenemos, y ahí tenemos algunos que lo conocemos en la vida actual. Estos enchufes que nosotros tenemos en todas nuestras casas reciben cierto voltaje, porque si fuese más alto este voltaje, se quema cualquier artefacto que tú lo enchufes. Cualquier artefacto. Lo mismo estas baterías en el caso de los autos. Yo no le puedo poner una batería de un camión a un auto chiquitito o a una moto. Le reviento eso porque es mucho el voltaje, es mucha la cantidad de energía que hay. ¿Se entiende a dónde vamos, cierto? ¿Me siguen, cierto, muchachos? ¿Alguien tiene alguna Sí. duda? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Discúlpenme que sea majadero y que me dé el tiempo y que me detenga en la clase para poder saber si están, po.
Necesito que me respondan. Gabriel, ¿todo claro? ¿Todo claro? Yacid, Rosángel, Xiomi, Nico. Gracias, chicos. Si no cuesta tanto. Pasan casi todo el día escribiendo, no cuesta tanto. Gracias, gracias. Se agradece, se agradece. Perfecto, perfecto. Clarísimo entonces que el voltaje va a corresponder a la capacidad de almacenaje de esta energía. Necesito que dibujen eso. Profe, ya lo sé, en quinto lo vimos. No, porque ahora lo vamos a ver incluido en circuito. Necesito que esté fresquísimo. ¿Cómo se va a representar? Mediante un diagrama, mediante un circuito eléctrico, cómo vamos a representar las fuentes de voltaje. ¿Qué es lo que quiero que dibuje? Esto, los diagramas. ¿Está claro? ¿Sí? Fuente de voltaje, y en vez de dibujar la pilita, la batería y el enchufe, vamos a dibujar estos diagramas. A ver, aquí también se permite que usted lo represente de esta manera. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos nosotros también? Una pelotita y una X. También sirve. ¿Se acuerdan, cierto? Ok. Sí. Bien, bien, bien. Gracias. Vamos rapidísimo a dibujar. No podemos perder mucho tiempo en esto, ¿ya? Porque estos son conceptos que nosotros trabajamos. Sí, Miguel, pero tú llegaste justo en quinto cuando vimos esto. Pues. Hicimos hasta unas maquetas, hicieron, me acuerdo, unos como parques de diversiones. Me acuerdo de los muchachos hicieron un estadio. Sí, me acuerdo de eso. Eso fue lo que hicimos con diagramas. Bien, avanzamos. Déjenme borrar, que ya ni se listo. Necesito borrar. Listo. Bien, entonces nosotros sabemos que esta distribución del almacenaje de las pilas tienen que ir siempre de polos opuestos, ¿cierto? Para que se pueda transmitir esta energía. Y ya también lo vivenciábamos cuando dábamos el ejemplo de cómo se formaban los rayos. Van de una diferencia de potencial eléctrico del negativo al positivo. Hay diferente potencial eléctrico, ¡pum!, se genera la electricidad. ¿Sí? Pero en la cotidianidad, este flujo se va a distribuir, o más bien esta distribución se va a separar en dos grupos. Y necesito que por favor, no, lo vamos a dibujar así en diagrama, ¿ya? Así que tranquilo. Pero sí quiero que tenga clarísimo que estos dos grupos van a estar dentro de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Sí? Los mixtos se van a entender cuando exista en un circuito estos dos tipos de circuitos, obvio. ¿Ya? Pero para poder identificarlos clarísimamente vamos a identificarlos en dos, en serie y en paralelo. ¿Cuál es la gran diferencia de la en serie y en paralelo? Y yo quiero que sean súper gráficos. Miren acá las pilas. Si yo quito esa pila, ¿me pasa el flujo de electricidad? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Lo voy a No ejemplificar. pasa. Miren, lo voy a ejemplificar con una cosa mucho más simple. Tengo una ampolletita ahí. Disculpen, saben que soy poco simétrico, siempre he sido para esto. Una ampolletita ahí, una ampolletita ahí. Y aquí tengo una ampolletita ahí, una ampolleta ahí y una resistencia ahí. Una resistencia y ampolleta es lo mismo. Entonces tenemos tres resistencias. Si yo quito esta resistencia, ¿puede pasar la energía hacia estas dos? No. No puede. No podría. No pasa el flujo. ¿Cierto? No pasa el flujo. ¿Qué pasa si yo quito aquí una resistencia? ¿Podrían encenderse estas dos? Sí. Sí. ¿Por qué sí aquí y aquí no? Y aquí, de verdad que, a ver, quien tenga una explicación. Profe, ¿Sí? podría ser de que como no están, por decir así, juntas o en línea, Ajá. se reparten la electricidad de la pila, se reparten solo en una, po. En cambio las otras se reparten en tres. Perfecto, Nicolás. El paralelo, ¿alguien quiere hacer un complemento a lo que nos acaba de mencionar Nico? ¿Alguien quiere complementar lo que dijo Nicolás? O para que dé su idea también y no se quede con la idea ahí. ¿No? En el chat quizás lo quieren escribir, ¿no? Pero bien, como nos dice Nicolás,
la distribución de la energía en los circuitos paralelos son independientes. Y esto es lo que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana. Si usted prende o apaga la luz en la pieza, no se le va a poder, si usted apaga la luz en la pieza, no se le va a apagar tampoco la luz del baño, la luz de la cocina, la luz del patio, qué sé yo. En nuestra casa, todos los circuitos que hay, o la gran mayoría de los circuitos que hay, son en paralelo. ¿Por qué? Porque eso permite que yo pueda controlar el flujo de energía. Y esa necesidad o esa facilidad lo da el circuito paralelo. ¿Qué ejemplo nosotros tenemos en los circuitos en serie? ¿Alguien se acuerda? ¿Algún ejemplo que habíamos visto en quinto y que creo que hasta hicimos un experimento sacando una de esas ampolletitas? No me acuerdo si lo hicimos con ustedes o no. ¿Pero se acuerdan de eso? ¿No? ¿Qué ejemplo podemos ver aquí en los circuitos en serie? ¿No? Las luces de los árboles de Navidad. Esas luces por lo general son en serie. Se quema una y no prende ninguna otra. Bien, ¿dudas? ¿No? Circuito en serie paralelo. ¿Cuál es el sentido de la corriente? Sabemos que siempre va a darse por un flujo de electricidad que va desde una diferencia de potencial eléctrico, desde los positivos a los negativos. ¿Sí? Siempre se va a dar así. Ese es el sentido de la corriente. Ok, y aquí hablábamos de la medición de amperes. Y miren, necesito que copien esta fórmula. Y corresponde a la intensidad, o sea, a los amperes que pasan, a la cantidad de electrones que pasan por un determinado espacio, por un determinado lugar. Esta es la fórmula de el cálculo de amperes. Para saber la intensidad de la corriente, qué tan intenso es este flujo de electrones, yo lo voy a medir con amperes, que lo representábamos con una A mayúscula, y la fórmula es los coulombs, o sea, la cantidad de electrones, dividido en un tiempo determinado, en este caso, en segundo. Por lo tanto, yo puedo saber, imagínense lo que podemos hacer, poder saber cuánta cantidad de electrones pasó en un segundo en mi celular, en mi computador, en el refrigerador, en cualquier artefacto eléctrico. Eso es lo que estamos viendo. Por eso que este video es súper abstracto de poder entenderlo, pero lo utilizamos todos los días y a cada rato. Estos son conceptos básicos de física asociada a la electrónica. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a hacer unos quiz de cálculo de amperaje. La próxima semana yo creo que vamos a trabajar en eso. ¿Ya? Antes de que hagamos el circuito eléctrico, primero tenemos que saber cuánto amperaje puede resistir cierto objeto. Si no, no nos va a servir nunca poder hacer el circuito. Ok, copió la fórmula, ¿cierto? Vamos a simplificar la fórmula con solo la simbología, ¿ya? La intensidad es igual a los coulombs partido en tiempo. ¿Sí? Unidades de medida, la intensidad se mide en amperes, los coulombs, una C, ahí está, y el tiempo, la S de los segundos. Esta es la fórmula del cálculo de intensidad. ¿Dudas? No quiero avanzar si es que hay dudas. Prefiero destinar otra clase más a lo que nos queda, pero no quiero avanzar si es que no hay dudas. ¿Sí? Muchachos, un sí, profe, no tengo duda, no sé. No, escríbame, si tiene dudas, me pone sí. Si no tiene dudas, ponga no. ¿No? ¿Ninguna duda? Claro, clarísimo. Gracias, muchachos, los que responden. Ivania, Yacit, no te veo respondiendo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Los tengo más que identificados. La única que me faltó fue la tía Ingrid. Pero está bien. Gracias, tía Ingrid, gracias. ¿Quiere aportar No algo? tengo duda.
Ah, no tiene dudas, Tiangi, muchas gracias. No, yo estoy aprendiendo, profesor. Qué bien, también está bien. Se agradece. Interesante. Entonces, muchachos, vamos a borrar aquí para poder pasar la otra fórmula. Y para que nos quede, nos quede claro, la corriente continua, y aquí hay una lucha histórica. Siempre se le da la invención de la luz y la electricidad a Edison. Sin embargo, Edison, él, por una cosa de plata, y aquí hay mayor gasto, creaba o generó la corriente continua, o sea que la corriente siempre estuviera encendida, que la luz nunca se apagara, que siempre un objeto estuviera lleno de electricidad. Imagínense cómo estar con la luz emprendida toda hasta que reviente, hasta que tenga su vida útil. Una ampolleta encendida 24 horas al día. Constante. Obviamente, porque es una corriente continua, no se corta nunca. Obviamente esa corriente continua conlleva que es un mayor gasto. Fue la primera, fue la más fácil. Nikola Tesla, que era un empleado de la empresa de electricidad de Edison, en sus ratos libres empezó a trabajar en una corriente que él pudiera controlar. Y ahí Nikola Tesla va a crear la corriente alterna. Luego de eso hay una disputa que se ponen a pelear, casi se mataron, todo eso, se fueron a tribunales, se separaron, y Nikola Tesla se hizo millonario porque esta corriente alterna se podía controlar, era más barata, porque claramente no iba a tener el mismo gasto de tenerla encendida constantemente, y además Nikola Tesla dijo, ok, yo quiero que esto se masifique, por lo tanto, él puso que la historia está bien documentada en un video que lo vamos a ver la semana siguiente, que sale bien clarito qué es lo que pasó ahí, pero a modo general él trató de masificarla, y para masificarla bajó su costo, por lo tanto se hizo famoso, se hizo más popular, y pudo masificar la corriente alterna hasta el día de hoy, que es la que nosotros utilizamos y que podemos prender la luz del baño y que no se apague o que no se mantengan encendidas todas las otras luces, que sí pasaría si nuestro tipo de corriente fuera una corriente continua. ¿Sí? ¿Se entiende? Un sí, necesito un sí. ¿Se entiende o no? Sí. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Imagínense el gasto que sería, yo no podría, mi computador no podría funcionar si no lo tengo enchufado siempre. Ya, si está mi batería mala, eso es lo que pasa. Mi batería no tiene la capacidad de poder almacenar. Entonces tiene que tener una corriente continua. Claramente genera más gasto. Va a funcionar solamente si lo tengo enchufado al flujo de electricidad. Pero no es lo que pasa, pues nosotros con los cargadores dejamos enchufado nuestro celular, no lo queremos desenchufar, lo sacamos o lo apagamos y la corriente queda ahí, se corta el flujo y no está en gasto. Bien. Bueno, esto es un instrumento que existe se llama voltímetro y el amperaje, que son instrumentos para medir cuánta cantidad de amperes, la intensidad de la electricidad. Y aquí llegamos a la ley de Ohm, que es importante poder entenderla. La ley de Ohm dice, ok, todo artefacto eléctrico tiene que funcionar con un flujo eléctrico, pero hay ciertos objetos, ciertos materiales, ciertos metales en específico que van a presentar cierta resistividad, o sea, van a resistir que pasen este flujo de electrones tan rápido. A esa resistencia, a esa oposición de un material de permitir que pase este flujo, se le denomina la ley de Ohm. Me salté, parece, me salté. Llega al último. A ver, espérenme. No, está bien. Sí, la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, Ohm lo que va a decir es que, ok, existen estos artefactos que van a permitir este flujo, pero también va a depender del material. No todo el material tiene cierta resistencia a este flujo de electrones. Y es aquí en donde él va a empezar a experimentar y va a descubrir que los metales, y principalmente el cobre, el bronce, son buenos conductores eléctricos. Por lo tanto, Ohm va a decir, ok, existen materiales
que presentan menor resistencia al flujo de electrones y materiales que presentan mayor resistencia al flujo de electrones. ¿Se entiende la ley de Ohm? Lo vamos a ver ahora con una fórmula química, pero a modo conceptual, a modo general. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Profe, no entendí. ¿No? Ok, mira, lo vamos a ejemplificar con el agüita de la manguera. ¿Has regado alguna vez, José, no? ¿Con una manguera, si has regado? Sí, ¿No? Ya. ¿Qué pasa, José, si yo a la manguera la aprieto antes que salga el agua? ¿Sale mayor o menor cantidad de agua? menor como que va a explotar. Exacto. Eso es porque esa presión que tú estás haciendo genera una resistencia a ese flujo del agua, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué pasaría si la manguera fuera de metal? ¿Podría generar la misma resistencia? ¿Podrías permitir esa presión? no porque el metal es más duro que el plástico. Eso es lo que hace Ohm. Ohm dice, existen algunos materiales que permiten que pase este flujo rápido y hay otros materiales que van a presentar cierta resistencia a ese flujo. ¿Se entiende? Eso es lo que él dice. La ley de Ohm dice que hay algunos materiales que van a permitir esta resistencia y otros materiales que no. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Nada. Ok. no. Ok. Entonces, existe una proporcionalidad directa, que nosotros ya sabemos qué es lo que significa que sea directamente proporcional. O sea, si intensidad y amperaje suben, tienen que subir los dos. Si uno baja, tienen que bajar los dos. Son directamente proporcionales. Hay una direccionalidad entre el voltaje y la corriente. Por lo tanto, a mayor voltaje, mayor intensidad. Siempre va a ser así. A menor voltaje, menor intensidad. ¿Por qué? Porque son directamente proporcional. ¿Qué pasaría si modificáramos la temperatura de esta resistencia? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué pasa si yo un objeto lo dejo enchufado mucho rato? Ya, los que están acostumbrados a estar con el ¿Se celular horas ahí. sobrecalienta? Ya, perfecto. Por lo tanto, ¿qué le pasa si yo sobrecaliento un artefacto? ¿Va a recibir mayor voltaje o no? ¿Va a permitir que el flujo pase más rápido? ¿Sí o no? No, No. Tú dices que el flujo, que si yo no le agrego temperatura a ese artefacto, no va a generar que pase mayor electricidad por ahí. Tú dices que si yo le agrego frío, va a empezar a pasar más electricidad. Si yo le bajo la no, temperatura, por llamar. cuando tiene la temperatura alta es como más sugerible digo, como que da más Ya. voltaje. Ah, ok, sí. Y aunque no lo crean, la temperatura se vincula también directamente proporcional con la intensidad, con el voltaje. ¿Ya? Ok. Ok. ¿Cómo vamos a representar matemáticamente esta fórmula? Necesito que escriban dos cosas. Esta fórmula y esto, que es lo mismo que hicimos con intensidad. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos por una parte que este flujo se puede medir, poder saber cuánta es la cantidad de electrones que pasan, y ahora vamos a ver qué materiales van a presentar cierta resistencia a este flujo. ¿Cómo vamos a saber? Yo no puedo decir, oye, ¿sabéis que yo creo que es menos resistente que el otro? No, se tiene que comprobar. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Con una operación matemática, utilizando una fórmula matemática, en donde tenemos el voltaje, miren, el voltaje, que nosotros lo representamos con una B, tenemos la intensidad, que la vamos a representar en amperes, en una constante que es la resistencia, que lo vamos a representar con una R. ¿Sí? Con una resistencia constante, que lo vamos a representar en Ohm, ahí está. ¿Sí? Recuerden que la ley de Ohm es la resistencia que tiene al flujo, por eso que se representa con una R.
Entonces, de nuevo, la V, el voltaje, se va a dividir por la intensidad, que nosotros lo representamos con una I, y que la intensidad se mide en amperaje, los amperes. Esa división de esos dos datos, siempre manteniendo constante la resistencia, que nosotros lo medimos en ohm. R, resistencia. ¿Hay alguna duda hasta el momento para pasar aquí? No. ¿No? No. Perfecto. Perfecto. Por lo tanto, un ohm, que se representa con esa fórmula, equivale a un volt dividido en un ampere. Eso es un ohm. La división del volt en amperes va a ser un ohm. Así como medíamos que un coulomb va a ser cierta cantidad de electrones, un ohm va a ser el resultado de la división del voltaje por el amperaje. Y aquí nosotros vamos a saber, pues vamos a dividir cuánta cantidad de electrones pasan a cierta velocidad, a cierta fuerza, en un material. ¿Cuánta resistencia va a generar ese material a esta cantidad y a esta velocidad de electrones? Eso es lo que mide los ohm. ¿Ya? La cantidad de resistencia de los materiales. Bien. Vamos. Me equivoqué, lo siento. ¿Escribieron la fórmula? ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Ok. Bien. ¿Me siguen, cierto? Todos me siguen hasta el momento. Bien. Entonces sabemos que los materiales van a presentar cierta resistencia a este flujo. Y es así como nosotros podemos decir que la resistencia va a ser la resistividad en un largo y en un área. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Solamente quiero que se queden con esto, que después lo vamos a ver en una fórmula, la próxima clase. Y es así como yo puedo identificar la resistividad de cierto material. Si yo hago este cálculo que se llama notación científica, ojo con lo que les voy a decir, si el 8 es negativo, es porque está antes de este número. Son 8 0 antes. ¿Sí? Si el 16, por ejemplo, aquí miren, es positivo, no tiene un número negativo, significa que está 16 veces este 0 después de acá, después de la coma. ¿Sí? Cuando está negativo, está antes. Cuando está positivo, está después. Por lo tanto, los materiales van a presentar cierta resistividad eléctrica. No los quiero complicar con esto. Me interesa con que nos quedemos solamente con la ley de Ohm por esta clase. La próxima semana vemos resistividad, la ley de Joule y finalizamos haciendo circuito. ¿Ya? Que eso es lo que se viene, eso es lo que van a tener que construir ustedes, circuito eléctrico. Eso. Ese es el trabajo. ¿Sí? Resistividad 1, resistividad 2, resistencia 3, qué tipo de circuito, el cálculo, lo vamos a medir en intensidad, en voltaje y en wattaje, los watts, que es lo que más conocemos nosotros. ¿Ya? Eso es, creo que la clase de hoy día, ¿sí? Bien, hablé harto, no sé, quedé como cansado igual. Comentarios, esto yo siempre lo dejo abierto, chiquillos, a lo que ustedes quieran responder, no quiero que sea obligado ni que lo vean tampoco de una manera punitiva, sino que me gustaría que lo conversáramos. Eso es lo que yo busco en esta parte de la clase, que lo conversemos, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes vieron, algo que no conocían y que les llamó la atención, no sé, pues que sea conversado, que no sea algo obligado, muchachos. Abro la sala para que lo puedan conversar lo que quieran.
¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo que vimos? Muchachos, ¿algún comentario? ¿No? Ya les da vergüenza. Escríbanlo por último. A ver, la ley de Ohm. ¿En qué consistía, Brigitte, la ley de Ohm? Si nos puede explicar un poquito. ¿No? Chicos, ¿no? Nadie quiere participar de esto. Nadie puede participar de esto. Profe, yo aprendí esa de que de los materiales que dependiendo de si es duro o si no es blando, es que no sé cómo explicarlo, ya, pero es que no sé cómo se llama tampoco, pero Resistencia. sí, eso, que también tiene relación con la electricidad, para que pase, Perfecto. flote. Perfecto. Súper, súper, José. Te quedó eso y está bien. Lo asociamos a la vida cotidiana, está bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? Gracias, José. ¿No? ¿Nadie más? ¿Alguien por el chat tampoco? Ahí el esquema de las operaciones habían puesto, Sí, yo no Claudio, conocía. por el chat. Bien. El esquema, bien. Las fórmulas, Miguel, bien. Bien, las fórmulas para medir. Gracias. Gracias, Ingrid. La ley de Ohm. Perfecto, Rosángel. Muy bien. Muy bien. Muchachos, Diego, Miguel, Martín, Niña, Xiaomi, Estrellita. No la he leído. Connie, no la he visto ahí participar tanto. ¿No? Bien, tampoco quiero que sea algo incómodo para ustedes y menos para mí, menos. Eso. Bien, ha sido un gusto, chicos, leerles, un gusto verlos. Primero que todo, un gusto verlos, a los que se muestran. Un gusto leerles y un gusto escucharles. Me agradó mucho esta clase y siento que algo se quedan ahí también en la cabecita para que lo podamos ver la próxima semana. Ya, por favor, recuerden y masifiquen la información de la reunión de apoderados. Hay mucha información importante que entregarles, que es hoy día. Ya, mucha información. Y esto, y ahí sí detuve la ¿Es hoy grabación día porque la reunión?